¿Qué hace rico a un país? En los siglos XVII y XVIII hubo gran interés en el tema, porque pensar en términos de un Estado nacional, de una nación entera, en vez de una ciudad, les presentaba nuevos problemas. En el siglo XVI, España era quizá la nación más rica y poderosa del mundo. Hombres inteligentes de las otras naciones se preguntaban a sí mismos cuál era la razón. Creían haber encontrado la respuesta en el tesoro que fluía en España de sus colonias de América, oro y plata, así que mientras más de estos metales hubiese en un país, más rico sería. Para estos países, los mercantilistas ofrecieron una feliz solución, la balanza favorable del comercio. ¿Qué significa esto? En políticas para convertir este reino de Inglaterra a un próspero y rico estado, encontramos la respuesta a esta pregunta. Así que, la única manera para hacer que una gran cantidad de barras de oro y plata vengan de otros reinos es que una gran cantidad de sus mercancías fueran llevadas anualmente a ultramar y que menos de ellas fueran a Inglaterra. Así serían cambiadas por libras en oro, en barras o moneda acuñada inglesa. Así cualquier país aumentaría su abastecimiento de oro, dedicándose al comercio exterior, teniendo cuidado en vender a las otras naciones más de lo que ellos compraban. Así la diferencia del valor de sus exportaciones y el valor de sus importaciones tendría que ser pagado en metal. Si los gobiernos creen esta teoría de que mientras más oro y plata haya en un país, más rico es, entonces su próximo paso es obvio: aprobar leyes prohibiendo sacar los metales de la nación. Un gobierno después de otro así lo hicieron, y las leyes contra la exportación de oro y plata fueron frecuentes. Tales medidas podían retener dentro de un país el oro y la plata que ya tenían, y las naciones que tenían minas dentro de sus fronteras, u otras, como España, bastante afortunadas para poseer colonias con minas de oro y plata. Pero, ¿y qué con los países que no tenían ni unas ni otras? ¿Cómo podían enriquecerse, admitiendo, como algunos mercantilistas, que el dinero significa riqueza? El truco era exportar mercancías o productos valiosos, importar solo lo que se necesita y recibir la diferencia en efectivo. Esto significa estimular la industria por todos los medios posibles, debido a que los productos industriales eran más valiosos que los de la agricultura, y así se venderían mejor en los mercados extranjeros. Además, lo que era igualmente importante, teniendo la industria propia en el propio país, fabricando las cosas que el pueblo de este necesitaba, equivalía en la dirección de lograr una balanza favorable de comercio, al tiempo que se hacía el país autosuficiente, es decir, independiente de los demás. Una nación después de otra comenzó a preocuparse en el importante problema de cómo ayudar mejor a sus viejas industrias a prosperar y a las nuevas a empezar. En la Baviera de Maximiliano de Habsburgo, en 1616, fue designado un Trust de los cerebros. ¿Cuáles fueron algunos de los medios que estos trusts de los cerebros en Baviera y en otros países consideraron como los más convenientes para levantar la industria? Idearon muchos. Uno fue la subvención por los gobiernos a los artículos manufacturados para la exportación, es decir, un estímulo económico. El fabricante de cuchillos que recibía un subsidio del gobierno por cada docena de cuchillos que produjese, probablemente se esforzaría a hacer más y más cuchillos, y a los fabricantes de sombreros de lana, de municiones, de lienzos, seguramente les pasaría lo mismo. Las subvenciones del gobierno a la producción tuvieron la finalidad de estimular la manufactura. Otra fue la tarifa proteccionista. La tarifa proteccionista para alentar a las industrias jóvenes fue una invención tan antigua como los mercantilistas y probablemente más. Era una forma de protección contra la competencia extranjera mediante altos derechos a los artículos manufacturados que se importasen. Hubo casos en que los gobiernos hasta prohibieron la importación de ciertos artículos, bajo circunstancia alguna. No solo se hicieron concesiones de monopolios a los inventores, sino que en algunos países también se instituyeron premios con señuelo para aquellos que quisieran dedicar su inteligencia al problema de impulsar la industria nacional, mediante la invención de nuevos y mejores métodos.
En Francia, Colbert estableció institutos estatales de educación técnica, así como talleres industriales. El gobierno de Francia en el siglo XVII logró impulsar su economía por medio de la ayuda a las grandes y pequeñas empresas de textiles, dándoles dinero y apoyándolos con subsidios para que hicieran crecer sus empresas, y con esto el gobierno lograría enriquecer su reino. Los comerciantes subrayaban que incrementar la industria también ayudaba a desarrollar nuevos empleos. Además de eso, se preocupaban por tener el poderío y la riqueza. ¿Y cómo lo iban a lograr? Pues sería teniendo buenos trabajadores, fuertes. Y fue que también se impulsó la activación de las cosechas de maíz. Así el pueblo trabajador estaría bien alimentado e incluso en situaciones de guerra. El pueblo estaría preparado. Con estos pensamientos agregaron que también defendería su nación teniendo buenos barcos y así estimular el mercado marítimo. Fue así que de igual manera contrataron a los mejores constructores navales, les dieron subsidios y fueron obligados a construirlos. En Inglaterra, la industria pesquera fue protegida, pues ya que era la base de entrenamiento para los marinos. Con la decadencia de España, Holanda, una nación pequeña que pasó a ser una de las potencias de la época, era rica y fuerte, y una de sus riquezas fue su poderío marítimo, pues ya que fue obligado por la geografía a aprenderlo todo en cuestión de barcos. Se echaron al mar y se convirtieron en portadores de artículos de un mundo en crecimiento, transportando mercancía de todos lugares. Inglaterra y Francia, cansados de que todos sus productos eran transportados por barcos holandeses, ya que era un costo considerable. Estados Unidos, con su famosa Ley Inglesa de Navegación, que tenía como propósito principal arrebatar a los holandeses sus servicios de transporte por mar. Esta ley ayudó a los americanos a construir su propia mercante marina. Las materias primas que salían de América eran enviadas a Inglaterra, donde las manufacturaban para después reenviarlas a América. Inglaterra era así con todas sus colonias. Cuando una colonia obtenía materia prima y la manufacturaba, venía una ley inglesa y aplastaba a la naciente industria. En el caso de los irlandeses, ¿podrían ellos exportar lana libremente? No. Inglaterra usaba la lana que podía, la demás la regresaría a Irlanda para venderla en el precio que quisieran, lo que empobrecería a los irlandeses. Esta política mercantilista tuvo su parte en la lucha de Irlanda por la independencia del dominio británico, como lo tuvo en la de los Estados Unidos. Y fue a través del comercio que el Estado alcanzó su grandeza y pudo participar en su expansión y en la del territorio. Los mercantilistas creyeron que en lo que al tráfico concierne, las pérdidas de un país significaban las ganancias de otro. No veían en el comercio algo de mutuo beneficio, sino como una cantidad fija, de la cual cada uno intentaba ganar la mayor parte. El fruto de la política mercantilista fue la guerra, la lucha furiosa por los mercados, la fiera competencia por el comercio de este o aquel país, la pugna por más colonias. Todo esto unía a las potencias rivales en una guerra después de la otra.